excusado la ausencia de José Gabriel López Antuñano. Ahora quiero dar el paso siguiente, agradecer la colaboración primero a nuestros anfitriones, la Casa Museo Lope de Vega, luego la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que ha colaborado en organizar este acto, y a mis compañeros del equipo del Teatro La Abadía. Y por último, este acto forma parte del Festival Hispanidad 2021 que organiza la comunidad, que ha tenido la gentileza de incluir esto que ya teníamos previsto organizar en su programa. Estamos ahora en el espacio donde vivió Lope de Vega. Aquí arriba tenía su dormitorio, su despacho, y se supone, tampoco hay absoluta certeza, que aquí donde estamos ahora mismo estaba la cocina. Y a nuestro lado está aquí, se intuye ahí a través de las ventanas el bonito jardín. Estamos aquí para hablar de dos miradas sobre Fuenteovejuna, dos miradas no europeas que por pura casualidad se pueden ver una detrás de otra en el mes de octubre aquí en dos teatros madrileños. Una de las versiones es de una compañía de Costa Marfil. El título completo de su versión es Fuenteovejuna o el coraje de las mujeres. Es una colaboración entre el INSAAC, Instituto Superior Nacional de las Artes y Acciones Culturales de Costa Marfil, y la productora Alma, que es la productora de Luis Marqués, uno de los dos codirectores del espectáculo. Se estrenó ayer aquí en el Teatro La Comedia y va a estar en cartel hasta el día 17. Como digo, es un espectáculo dirigido por dos señores, Bagda Obu de Sales, ¿cómo se pronuncia? De Sal. Que fue director de la Escuela de Cine y Teatro Audiovisual, es actualmente director del Ministerio inspector del Ministerio de Cultura e Industria del Espectáculo en Costa de Marfil. Ha dirigido espectáculos muy diversos antes de meterse con esta Fuenteovejuna, Esperando a Godot, una adaptación de El alquimista de Paulo Coelho y una obra escrita por Luis Marqués. Luis es español, dirige Alma Producción, que es una de las productoras de este proyecto, y ha sido consultor de la UNESCO en el programa de Teatro y Cultura de la Paz. Tras sus estudios en antropología teatral en la Sorbona, en París, se fue a hacer una investigación sobre teatro en Costa de Marfil, y por lo que he leído, pero ahora me corrige si no es cierto, te quedaste ahí y has trabajado con diferentes compañías y creadores. Sí, creé yo una compañía y estuve trabajando, pero sí. Dejé los estudios y empecé las prácticas. Sí. Veamos un momento un vídeo promocional de su espectáculo. Yo no he visto el espectáculo todavía, se estrenó aquí ayer y nosotros en la Abadía teníamos nuestro propio estreno, entonces espero tener la ocasión de ir en los próximos días. Y a mi lado está Marianela Morena, la directora de otra versión, cuyo título completo es Fuenteovejuna, Historia del Maltrato. Es una coproducción de una compañía de Málaga, Jóvenes Clásicos, y La Morena, que es tu propia compañía.
Se estrenará el próximo viernes en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz y a continuación, a partir del día 21, estará en el Teatro La Abadía, aquí en Madrid. Marianela es dramaturga y directora de escena uruguaya, con formación, obviamente, en Uruguay y también en Polonia, en Francia. Ha estado en varias ocasiones aquí en Europa con espectáculos. Aquí en España presentó Las Julietas, No daré hijos, daré versos, Rabiosa Melancolía, los tres creo en el Teatro Español, o en el Matadero, que depende del Teatro Español, y con otro espectáculo también estuvo en España, pero no aquí en Madrid, Ella sobre ella. Una cosa más que quiero decir antes de pinchar el vídeo promocional de tu adaptación. También imparte talleres y con ocasión ahora, cuando se presente su espectáculo en La Abadía, impartirá también un taller para dirigido a profesionales y no profesionales de la escena. Veamos este fragmento y empezamos a hablar ya con vosotros. Estamos aterradas cuando llega la estampida del Black Friday y entran, como entraron los espermatozoides de fuente en mí. A pesar de todos los no, a pesar de todas las cataratas de no, no, no y no que mi cuerpo pronunció. Más que matar, más que robar. Comprar es mi forma de recordar. Comprar sin parar. Flotar con el carro lleno de tanto comprar. Comprar y comprar. Hasta vaciarme y llevarme todo. Hasta pagar lo que no puedo pagar. Es colectivo, es humanamente global. Todos a comprar, 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 comprar sin parar. Más que amar, más que odiar, más que robar. Más que amar, más que odiar, más que robar. Como una metralleta, comprar, 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 comprar sin parar. Comprar, 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 comprar sin parar. No se estrenó todavía. Sí, sí, sí. Todavía están trabajando. Como podéis intuir de la escenografía, del elemento que veis, esa estantería y de la letra de esta canción, comprar, comprar, y los objetos que estáis viendo, Marianela sitúa la obra en el mundo actual, en un supermercado. Primero, antes de meternos realmente con las dos fuenteovejunas, quería preguntar a los tres por la experiencia del encuentro entre dos culturas. Marianela, tú estás ahora trabajando con 5 actores de España. Es la primera vez que trabajas con una compañía española. ¿Notas diferencia por ser tú de Uruguay, que tenéis quizá otra dinámica, otra forma de trabajar? ¿O en realidad es la misma familia teatral que también te sientes ahí en proyectos en tu propio país? Bueno, sí, ¿hablo acá o tengo que acercarme acá? No sé, bueno. Primero, que a mí la diferencia me encanta. Me parece que es que fortalece, que amplifica, incorpora e incluye la diversidad, no solamente la diversidad estética, sino la diversidad política, humana. Y yo tengo una modalidad de trabajar que tiene que ver con trabajar con el otro, o sea, no tengo algo establecido en mi cabeza y pido al otro que me lo dé, sino que me interesa mucho el ida y vuelta de los ensayos y la materialidad del actor o del elenco que tenemos. Entonces, esa diferencia también la puedo encontrar en otros elencos de mi país o en otras partes. O sea que cuando ya trasciendo mi propio equipo, los colaboradores con los que trabajo, ya aparece la diferencia. No tengo que cruzarme el océano para encontrar la diferencia. Eso primero. Y segundo, cuando sí, evidentemente, nosotros tenemos un tiempo muy acotado de ensayos acá, donde el laboratorio en sí mismo había que restringirlo, administrarlo. Sí, encontré, pero la incorporé. O sea, yo estoy muy acostumbrada a trabajar con la dificultad. Y bueno, cómo capitalizás la adversidad. Entonces la diferencia pasa a ser un motor dramático, como un conflicto nuevo que se aporta y que también le imprime al lenguaje. Entonces, bienvenida, yo la celebro. Pues muy bien. Vosotros, en vuestro caso, los actores son también de Costa del Marfil, pero tú eres español, entonces ahí también se ha producido una mezcla y de todas formas, ayer
presentasteis la obra, el espectáculo a un público madrileño. Hace 1 o 2 años estuvisteis en el Festival de Almagro y también visteis la reacción del público español. Ahí notáis una diferencia. Entonces, contadme eso, sobre la colaboración entre vosotros, el encuentro entre español y marfileño, y la diferencia o el sentir, el pálpito del público de un país y otro. Del público estamos hablando, no los actores. Il nous a posé la question de savoir s'il y avait une différence entre nos deux publics déjà, puisque nous on est déjà, voilà, la rencontre entre toi et moi. Bagba y yo trabajamos desde hace bastantes años. Yo todo lo que sé hoy de teatro, de dirigir, de escribir, lo he aprendido en África. Yo llegué en 1991, llevo 30 años. Lo he aprendido todo allí, no he hecho colegios, no he hecho coles, no he hecho estudios de teatro como tales, más prácticas y más. Entonces, la manera de trabajar nuestra se combina muy bien. Yo soy más africano, entre comillas, en la manera de trabajar que europeo, español. Ahora, la diferencia de públicos, pues sí, las reacciones del público en África es mucho más exteriorizada, participa la obra, gritan, se ríen, las reacciones son mucho más intensas, mucho más vivas. Y claro, cuando llegamos, por ejemplo, a Almagro, que fue la primera vez que sacábamos la obra fuera de Costa de Marfil, la reacción del público es muy diferente, porque de repente es un silencio y que para los actores es un poco destabilizante, porque pensabas que es que no les había, o sea, el estreno fue que es que no les ha gustado. Y estaban todos calladitos, y los actores, venga, dale que te pego y dar toda la gira que te dé, o sea, se abrían las tripas y no había reacción, muy poca, solo en los momentos en que se solicita, pues que hay un intercambio un poco así divertido con el público, y ahí sí, el público sí reaccionaba, pero no como en África, que se ríen de inmediato, reacción, que este es un malo, y tal. Y entonces, claro, la primera función fue un poco así, y luego de repente una explosión de aplausos, una standing ovation, no sé si estaba Lola, pero fue espectacular para nosotros, no sé si es una cosa que ocurre muy a menudo, pero para nosotros fue una cosa, o sea, de todo este silencio, Laura, hasta nosotros dos los directores estábamos totalmente flipados porque nos daba la sensación de que no gustaba la obra realmente, o choqueaba, porque es un poco herética en el sentido del clásico, tal. Y esto es la diferencia más importante, pero luego la reacción del público bueno, ha sido fantástica, y entonces te das cuenta que era la tensión y la concentración del público, estaba realmente concentrado en la obra, y es una manera totalmente diferente de expresar la concentración. Eso es increíble, ¿no? Cómo pasa con los diferentes públicos cuando tu propia obra viaja o gira, y la llevas y el público la transforma en comedia o en tragedia, ¿no? Sí. O bueno, esta cosa estereotipada que tenemos, esto para reír, que yo detesto eso, esto es para reír, esto es para llorar, que condicionás al público. Y esto que decís está buenísimo, porque cuando el público es libre y se manifiesta de acuerdo a lo que siente y lo que percibe, y no tiene que estar ubicado, ahora debo comportarme así, es increíble cómo incide directamente sobre el espectáculo. Y se lo mueve de un lugar, lo saca como de un lugar, bueno, esto se rieron en el momento donde yo que había escrito no era para reírse, ¿no? Entonces, esa elasticidad, eso es muy bueno también en la diversidad. Como preguntabas, yo no respondí con respecto al público. El público te mueve la obra del lugar. Y también lo que hay, que es una de las grandes diferencias, es, por ejemplo, que hay lo que llamo yo, no sé si es pero en África hay lo que llamo la risa de defensa. Por ejemplo, cuando hay una situación extremadamente violenta o dramática, el público se ríe, pero no es que no le guste, no es que reciba la emoción, pero se defiende. Sí. Y esto es el público africano, esto sí, es una cosa, la risa de defensa le llamo yo, no sé, es un término, pero pasa muy a menudo, o sea, se ríen porque les está conmoviendo de una manera muy fuerte, es curioso, aquí es un silencio, es totalmente una manera totalmente diferente de reaccionar. Je sais qu'il y a le rire de défense, mais quand on a des trucs très choquants, très violents, les gens rient, mais c'est pas qu'ils reçoivent pas. Se protege. Cuando el público no está tan pendiente eso como del protocolo, ¿no? Y se manifiesta. En Ecuador me ha pasado ese tipo de cosas, como la gente, eso que decís de la risa como un fenómeno de claro, que es la reacción física o la reacción fisiológica que tenemos, ¿no? No está ubicada en determinado lugar. Cuando
Empezasteis a ensayar la versión, la dramaturgia Es más que una versión. de vuestro espectáculo. José Gabriel López Antuñano, el señor que iba a moderar este encuentro, vino ya con una propuesta cerrada o él ha participado en el proceso de ensayos, todo el proceso creativo. ¿Cómo ha sido ese trabajo? En ese sentido, la colaboración africana-europea. Sí. Si quand José Gabriel est venu nous trouver, est-ce qu'il était arrivé avec une idée déjà préconçue de ce qu'il voulait faire de l'œuvre, ou est-ce que ça s'est passé avec une espèce de travail d'aller-retour avec les propositions qu'on a voulu faire? Tu veux répondre à ça? Vas-y. Ok, merci. Merci. C'est la première fois que je viens, la deuxième fois en Espagne, mais la première fois à Madrid. Oui, je suis très très heureux. Je ne suis pas dépaysé du tout. Bueno, aquí está, primero que está muy contento de estar aquí, la primera vez que viene a Madrid y se siente como en casa, vamos. Parce que tout le monde fait hola hola comme en Afrique, on salue. Y como en África todo el mundo se saluda, que es una cosa que... Effectivement, José, quand il est arrivé, il n'est pas venu avec une idée. Cuando José vino no tenía una idea preconcebida, o sea, determinada. Il est venu vraiment avec l'idée de nous rencontrer, vraiment, de rencontrer le public et le peuple ivoirien. Bueno, venía con la idea del encuentro entre la cultura, digamos, marfileña y la suya. Moi, je dirigeais l'école de théâtre et à l'école de théâtre, les étudiants viennent des ethnies différentes. Yo dirigía en ese momento la escuela de teatro y los estudiantes de la escuela de teatro vienen de diferentes etnias, que hay 72 etnias en Costa de Marfil. Mais la formation que nous donnons vient du système français. Pero la formación que se da en esta escuela viene del sistema francés. Donc, il y a toujours ce problème entre les cultures des étudiants et la culture française. Il y a toujours. Y siempre choquea la cultura de los estudiantes y esta manera de hacer el teatro que viene del sistema francés. Y se chocan. Sí. Du coup, les étudiants doivent parler correctement le français, la diction, et ça les fatigue. Por ejemplo, así como les enseñan a la dicción, por ejemplo, tienen que tener una dicción perfecta, un francés perfecto, clásico. Mais quand José est arrivé, c'était une autre approche. Pero cuando llegó José, con Nacho también García, fue otra manera de trabajar. Il y avait le texte de Lopé, mais José allait vers Nacho, vers les étudiants et ont reçu des étudiants leur compréhension de ce texte, de leur univers. Entonces estaba el texto de Lope de Vega, por supuesto, pero la idea era más ver cómo se lo apropiaban los estudiantes a su propia manera. Voilà. Et donc ils ont réagi, les étudiants réagissent avec leurs propres mots, avec leur propre rythme et avec cela, on a pu rentrer dans le texte de Lopé. Y así, cuando los estudiantes, a base de improvisaciones y de trabajos de talleres, porque se empezó todo este proyecto a base de talleres con alumnos y profesores de la Escuela de Teatro. Así es como ha nacido poquito a poco el proyecto de Fuenteovejuna, que ahora son actores profesionales. Voilà. Du coup, les étudiants ont vécu une expérience assez extraordinaire parce que la façon de travailler était inverse. À l'origine, on partait des textes pour aller vers les étudiants et là, c'est l'étudiant qui vient avec ce qu'il a pour qu'on rentre dans le texte. Entonces, el método inverso, el método clásico que se enseña en la escuela de teatro es se parte del texto para ir a la actuación. Cuando esta vez salíamos de las improvisaciones, de las propuestas de los estudiantes para progresivamente llegar al texto. Yo conecto mucho con eso. ¿Sí? Sí, totalmente. Tú llegaste a los ensayos ya con una versión cerrada, ha sido un proceso de escritura con los actores. ¿Cómo ha sido? Sí, yo quiero decir algo también que a mí me pasa con respecto a los clásicos. El trabajar sobre todo en Latinoamérica, cuando compartimos lengua, hay una situación ahí también como... yo te escuchaba hablar y a nosotros nos pasó algo parecido también con la formación que tenemos del conservatorio de actuación o dramaturgia, donde
se siguen manteniendo determinados paradigmas de qué es lo que está bien o cómo se estudia, cómo se trabaja, muy condicionados. En los últimos años no, pero todavía con una gran fuerza de condicionados por Europa o por España. En el caso de nosotros directamente es muy fuerte. Entonces, esto es a nivel personal, a nivel artístico personal. El clásico tiene otra connotación que trasciende la propia dramaturgia. Hay algo político muy fuerte ahí también en el vínculo con un clásico. Yo dialogo algo más que con Lope, dialogo con España, dialogo con la colonia, dialogo con los colonizadores, dialogo con la iglesia, lo que implicó la iglesia en Latinoamérica. Entonces, ese ha sido mi punto de vinculación con los clásicos también, que no quiere decir que el teatro uruguayo sea así. Hay gente que es purista, que considera que eso es mutilar. Entonces, eso primero que me parece importante como señalarlo desde qué sitio uno se vincula con el clásico, ¿no? En el caso mío. Me interesa mucho el material vivo. Si yo estoy trabajando con un texto que ya está estructurado en su propio libreto, la palabra termina cuando termina la hoja. Hay una elasticidad que tiene la vida o la sociedad o el propio cuerpo actoral que tiene que ver con el error, con la propia práctica, que si yo solamente escribo para ser representado, yo estoy eliminando ese proceso con los otros. Entonces, esta era una situación completamente diferente de la que yo he transitado y bueno, me pareció la experiencia en sí misma, a ver qué me pasaba con ese desafío. Igual yo no puedo con la condición, escribí mucho, mandé muchas páginas, pero sigue siendo un material abierto. O sea, estaba lleno de agujeros y a mí eso me parecía interesante. La angustia, no es que quiera torturar a los actores, pero les generaba casi la misma angustia que decir, bueno, vamos a improvisar. Había un material escrito, pero no estaba delineado aristotélicamente o no mantenía, si bien me vinculo con la efervescencia o con el argumento de Lope de Fuentevejuna, hay muchos textos, bueno, el texto en sí mismo es muy contemporáneo, pero no está ordenado. O sea, entonces cuando ellos lo reciben, este material que yo lo había enviado antes y lo corregía de forma permanente, porque quería avanzar en el texto, pero no avanzar en la estructura, o no cerrarla la obra. Entonces, claro, cuando empezamos a trabajar, que yo no hago el análisis de la obra, porque me parece que el análisis de la obra lo tiene que hacer el propio cuerpo, o la inteligencia actoral, o lo que no entiendo, que a mí me interesa mucho más lo que no entiendo que lo que entiendo. Porque la duda es la duda es una aliada, ¿no? No es, yo estoy a favor del no sé, no del sé. Entonces, cuando ellos empezaron como los tormentos actorales, ¿no? Y esto qué quiere decir, ¿a dónde va? Dije, bueno, empieza a pasar algo. Entonces, yo tuve que administrar el tiempo que tenía real, pero sin renunciar a una situación de encuentro con el otro. Me estoy encontrando con estos actores en esta situación, en este contexto. Estamos ensayando acá, tenemos esta realidad económica, tenemos esta realidad, pero todas las realidades hay que incluirlas. Y eso lo fui administrando y lo fui incluyendo de manera dramatúrgica también. Fui escribiendo otros textos, fui corrigiendo, tachando, lo necesito. Me parece que es la mejor manera de que el equipo esté presente, el equipo real. Además, tu proceso ha sido bastante largo. Estaba originalmente previsto este espectáculo en el otoño del año pasado. Antes del COVID. Y entonces llegó la pandemia y todo se ha retrasado, pero mientras tanto tú has ido evolucionando en tu cabeza o en tu actitud con el texto. Sí. Y el mundo ha cambiado, entonces supongo que también eso habrá influido de alguna manera. Sí. Y si lo hiciera el año que viene también cambiaría, o sea, creo mucho en la propia vida que se genera ahí o la dinámica de esa. ¿Desde dónde abordáis ahora ya el contenido de la obra, el abuso del poder, el abuso de la mujer por el abuso del poder? ¿Cómo lo situáis? Tú lo llevas al mundo contemporáneo, como he mencionado antes, en un contexto de un supermercado, una versión libre, una reescritura. Vosotros, primero, ¿cómo os acercáis al contenido de la obra
me puedo imaginar además que la situación de la mujer en Costa Marfil no es la misma que aquí en España. Contadnos en ese sentido. Alors, il parle de comment nous on a récupéré le contenu de l'œuvre, qu'est-ce qu'on en a retenu. Bueno, entonces, sí, esto fue una decisión, bueno, común, pero también una propuesta de José Gabriel, nuestra también, cuando nos propuso el texto, que no conocíamos nosotros mucho los textos del Siglo de Oro, Lope por supuesto, pero no habíamos entrado nunca en la obra, yo por lo menos, y entonces lo que nos llamó la atención más era focalizar más sobre la lucha de las mujeres, esta increíble, lo que se está viviendo ahora en África realmente. Y entonces hemos realmente focalizado enormemente toda la versión sobre la revuelta de las mujeres, la lucha, etc. Y el otro tema también que nos llamaba mucho la atención es que nosotros salíamos de una guerra que ha durado unos 10 años, donde ha habido cantidades y cantidades de violaciones, de abusos de mujeres, tanto por el lado gubernamental como de los rebeldes. Y claro, y esto se relacionaba inmediatamente con la obra de Lope, porque lo que describe en la obra, este comendador que llega en un pueblo Fuenteovejuna y empiezan a hacer lo que les da la gana con las mujeres, pues esto lo hemos vivido en nuestras carnes. Entonces, claro, esto es que es una cosa que de inmediato tanto los actores como a nosotros los directores que hemos vivido esta guerra y el público más todavía, pues nos llamaba, o sea, esto nos apelaba a las tripas. Entonces, claro, esto es la cosa que ha resaltado. Nosotros también hemos resituado la obra en Costa de Marfil de hoy. Es una obra, hemos totalmente modernizado, digamos, la obra. Esto es hoy, en África de hoy, que se habla de esta manera, se baila de esta manera, se reacciona de esta manera, pero con unas situaciones que son para nosotros muy reales y muy violentas. Y por eso, y así se ha escogido, por ahí hemos ido y por ahí hemos entrado en esta obra. También el trabajo de José Gabriel ha sido un poco reestructurar la obra. Hay flashbacks, flash forwards, evocaciones, y no sabes por qué, te evoca esto y luego viene. Y un poco yo creo que ha tenido que ver con lo que sea, ¿cómo diría yo?, la influencia de la realidad de la sociedad africana, que es muy compleja. Porque hay dos mundos paralelos en la sociedad. Está el mundo real, este material que vemos, y hay otro que es místico, invisible, pero que tiene la misma realidad que la otra. Entonces vamos pasando del pasado, de los antepasados que te hablan, entonces se descompone la linealidad del tiempo. Y me parece que esto ha influenciado también mucho, tanto en el sistema de creación como en la adaptación de José. Porque en África puedes hablar con un antepasado de hace 2 siglos, no pasa nada. Tienen visiones que te anticipan lo que te va a pasar. Es una cosa normal en la sociedad africana. Y esto aparece también, creo yo, en la estructura del Fuenteovejuna que proponemos ahora. El mestizaje. Total, a mí me pasa algo parecido también, ¿no? Que ahí, con lo que dijiste al principio de la diferencia, sí, yo noto como el mestizaje en la dimensión absoluta que tiene el término, lo tenemos al menos nosotros de una manera mucho más cotidiana, y eso se transmite cuando creás, cuando trabajás, lo tenés de una manera como mucho más natural. Entonces puedo mestizar lenguaje, no estoy preocupada si esto es realista o no es realista, si es simbólico o no es simbólico, tomo un clásico, lo pongo acá y dialoga con otro texto, improviso. Hay como una relación como más relajada, no sé si relajada es la palabra ideal, pero más lúdica con el juego escénico y no con la estructura de la representación del texto. Y tiene que ver con nosotros, con un continente más mestizo, con un continente que dialoga con esto que dice él de las culturas, ¿no? Sí. La supervivencia de culturas, religiones mezcladas, o sea, y cuando vos dialogás y te vinculás con eso y no lo desconocés, y no vas a hacer teatro como en una cápsula, o sea, vos tenés un diálogo, tenés una conciencia de identidad, estoy ubicada acá y pertenezco y formo parte de eso ingresa directamente. Es muy orgánico. Sí, sí, es orgánico, o sea, es como pasa esto y pasa esto otro, ¿no? Como... Tú sitúas la obra en el mundo de los supermercados, sí. ¿Por qué?
Sí, porque el tirano no muere, la tiranía no muere. La tiranía del capitalismo, o sea, lo matás y vuelve a aparecer. Matás a Trump y aparece otro que es mejor, o sea, aunque matemos a todos los malos, va a aparecer un nuevo malo. Entonces me parece interesante trasladar el concepto a una tiranía del capitalismo, de la explotación. Los supermercados son iguales en todo el mundo occidental, no sé por fuera, pero vos estás en un supermercado en Montevideo, en Buenos Aires, en Lima, en Nueva York, en Madrid, son iguales, cosa que a mí me da como me horroriza o me da un poco de angustia. Y me pasó una vez estando en el metro de Madrid hace unos años, no conocía lo que era Primark yo, entonces estaba en el metro y veía que subía mucha gente con bolsas y yo dije, ¿qué es Primark? Y todos me miraron y dijeron, ¿no sabés lo que es Primark, Marianela? No tengo idea, pero me llamó la atención que era un domingo soleado y que la gente traía muchas bolsas y sus caras no eran felices. Y yo decía, ¿por qué esta gente no está en otros lugares? Y ahí pregunté qué era Primark, quise vivir la experiencia Primark, que creo que es una cosa bastante física, ¿no? Es como la entrada, no sabes lo que es el capitalismo, anda a Primark, ¿no? Hay una sensación, es muy fuerte, ¿no? Lo que sucede, como todas las emociones, lo que es cómo te relacionas con comprar, bueno, ahí aparece todo esto de comprar. Entonces, ese tipo de, cuando te escuchaba lo que decían los flashbacks, yo también trabajo mucho como vas almacenando voluntaria o involuntariamente las vivencias que vas teniendo y eso va haciendo un propio acopio personal. Y un momento te aparece en la obra, no es una decisión. Y ahí aparece el supermercado con una presencia muy fuerte, el supermercado se repite, es igual estéticamente, hay una intención global de que no sepas en qué país estás, entonces a mí me genera esa situación como de cierta felicidad, está todo bien, no hay fronteras, yo estoy acá adentro y puedo salir y estar en cualquier parte del mundo y parece que no hubiera fronteras, ¿no? Y el supermercado ha logrado esa ilusión o esa fantasía, como de cierta estabilidad emocional. Entonces me pareció como muy interesante. También pasa que en los supermercados trabajan muchos inmigrantes, es una cosa que sucede en todas partes del mundo eso. Y en esta globalización que tenemos, puede pasar acá como es un supermercado, está situado o en Madrid o esto que yo dije, en cualquier otra capital, donde la jerarquía sigue, es exactamente la misma, y donde hay una zona difusa del abuso. Creo que eso me parecía muy interesante. También. Yo tengo un vínculo con mi jefe, tengo un romance con mi jefe, no es un abuso de poder. Me interesaba mucho trabajar esa zona gris. Es un trabajo desde todo punto de vista feminista, donde empieza con los personajes que están congelados, eso tiene que ver con que están adentro de la estructura, están adentro situado en los productos congelados porque están anuladas, porque no pueden reaccionar y porque no pueden asimilar que son víctimas. Y tiene que ver con la palabra. Yo he trabajado también anteriormente me interesa mucho como reivindicar a las mujeres, ya sea por conocidas o desconocidas, darles voz. Y en este caso me interesaba mucho trabajar con las mujeres anónimas, como las que uno no ve cuando va al supermercado, porque están atrás de una caja o están casi mimetizadas con la mercadería. Y ese concepto me interesaba mucho. Me importa que se entienda esto, que no se confunda con algo más frívolo, pero de qué manera se puede trabajar o de qué manera empezar a traerlo en esta relación objeto, producto, mercadería, persona, ¿no? Y en la medida que la palabra empieza a suceder como no solamente la palabra que tenemos para comunicarnos, sino la palabra para verbalizar lo vivido, para hacer la denuncia, la fuerza de la palabra, es que ellas empiezan a liberarse, no voy a contar la obra, pero bueno, empiezan a liberarse y Lope es lo que les da, cuando ingresa Lope es la antorcha de la fuerza, la palabra es la fuerza, la palabra es la verdad, Lope ingresa desde ese sitio. No voy a contar otras cosas, si la van a ver. Que vayáis a ver las dos versiones. Sí.
Es una obra grande, reparto grande. Marianela lo haces con 5 actores, intérpretes, nosotros con 8. La gente doblan personajes, es simétrico, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. ¿Cómo habéis tratado vosotros en vuestro espectáculo ese? Alors, comment est-ce qu'on a traité? Est-ce qu'avec 8 acteurs seulement, est-ce qu'il y a eu chaque acteur joue qu'un seul rôle? Est-ce qu'il y a des croisements hommes-femmes? Est-ce qu'ils jouent plusieurs personnages? Est-ce que tu veux raconter l'histoire de Lorenza et de Frondoso et des comandantes qui se changent? Ils jouent plusieurs personnages. Si todos los actores, claro, hacen varios personajes. Parce que quand on parle du public en Côte d'Ivoire, Cuando se habla del público en Costa de Marfil, on sort de guerre. salimos de una guerra. Et donc le public, pendant la guerre, ne venait plus au théâtre. Durante la guerra, el público ya no iba al teatro. Et donc après la sortie de guerre, après la fin de la guerre, on doit tout reconstruire, même le théâtre doit être reconstruit. Después de la guerra hay que reconstruirlo todo, incluso el teatro. On doit recréer, réinventer notre public. Teníamos que recrear y reinventar nuestro público. Du coup, le théâtre doit sortir des salles et aller vers le public. Que el público tiene que salir, el teatro tiene que salir de las salas para ir hacia el público. Et le texte de l'OP nous aide à aller vers notre Y public. el texto de Lope nos ayuda a ir hacia el público. Et en même temps, le théâtre n'est pas très subventionné en Côte d'Ivoire. Y no hay ningún tipo de ayuda para el teatro en Costa de Marfil. Donc c'est une contrainte qui nous oblige à amener les acteurs à jouer plusieurs personnages. Eso también nos obliga a tener unos actores que son capaces de hacer varios papeles. Oui, et donc le public a besoin de se voir dans chaque personnage qui est El público también necesita reconocerse en los personajes que les traemos al exterior. Parce qu'en Afrique, si le public ne s'identifie pas, il ne peut pas adhérer. En África, por lo menos, cuando el público no se identifica, no entra en la obra. Voilà, et donc, parce que les personnages sont joués, les acteurs jouent plusieurs personnages, le public s'identifie dans plusieurs choses, et donc ils sont là jusqu'à la fin. Los actores hacen los diferentes papeles. Peut-être tu peux dire aussi le côté que tout le monde joue Lorenza. Oui. Si me permite. Oui. También la idea era que todos somos Lorencia, todos somos comendadores Voilà. y todos somos Frondoso. Sí. Entonces los 8 actores van turnando y todos hacen de Frondoso en un momento dado o de comendador en un momento dado, y las chicas, cada una hay un turno, un ritual que se hace en la obra y se van pasando el personaje. La idea era para nosotros que así el público se identifique. Todos somos Lorencia, todos somos potencialmente comendadores, los hombres, y todos somos potencialmente también frondosos. Esa es la idea. Parce que pendant la guerre, on a vu des commandeurs. Y durante la guerra hemos visto mucho de estos Même des comendadores. personnes qui n'étaient pas militaires devenaient commandeurs pendant la guerre. Y durante la guerra muchos que ni eran militares se han convertido en comendadores, jefes de la guerra. Et on a vu aussi des Laurentia, des victimes pendant la guerre aussi. Y hemos visto muchas Lorencias víctimas también durante esta guerra. Et donc ce texte nous parle vraiment. Y este texto nos toca, nos llega muy fuerte. Interesante, sí. Cuenta tú, Eh, con esos 5 actores, ¿cómo te organizas? Sí, a veces parto de... A veces uso la cruda realidad, es decir, bueno, no puedo trabajar con más actores y lo uso como un disparador para la creación. En este caso me pareció también, lo dejé, son 5 personajes, pero muchos relatos. No se multiplican los personajes, pero sí los relatos. Hay momentos en que las mujeres pasan a ser las voces de varias mujeres, sin una necesidad tampoco de poner énfasis en cuándo eso sucede, que el público sea más abierto para el público, y Frondoso lo hace una chica. Frondoso es una actriz de género fluido, que es chica y chico. O sea, como que su revolución está en la militancia de la perspectiva de género, como que cada una tiene su propia revolución. Está la militancia argumental y después están las militancias de su personaje y cómo la extensión del personaje también
el estar ubicado en el hoy no solamente es un capricho, una arbitrariedad, un juego estético, sino es, bueno, si yo pienso en Lope y lo extiendo hasta el hoy, bueno, el periplo, el arco dramático de ese personaje, cómo llega hasta hoy, cómo genera acumulaciones. Por ejemplo, Pascuala es una chica que para negar la realidad mira series todo el tiempo, ¿no? Claro, entonces ahí aparecen como los diferentes tipos de víctima, porque de pronto yo digo, bueno, yo no estoy, de mí nadie, a mí nunca me pasó eso, ¿no? Entonces, bueno, pero somos todas víctimas de una manera, el sistema de una manera u otra incide sobre nosotros en la medida que no podemos con una realidad abrumadora, entonces cada uno tiene su propia reacción frente a eso. Tu texto es una reescritura completa. Está en verso, queda alguna frase literal de Lope. Sí. ¿Sí? Vino Lope a reclamar. Sí, no, nos queda algo, sí. Yo he trabajado varias veces con clásicos y he transitado muchas opciones o alternativas de reescritura. Me gusta mucho dialogar con autores que no están vivos. Me gusta pensar que conversamos, que nos encontramos y nos peleamos y para quitarle como necesito bajarlo del pedestal, sacarlo del bronce y ponerlo acá en la mesa y como si nos fuéramos a un bar para tener un encuentro más que me permita también cuestionarlo, pensar, o sea, no puedo tener un nivel de admiración total porque si no, no puedo trabajar, ¿no? Desde ese lugar. Y esto que decía recién, ¿no? La reescritura, no tengo una fórmula ni quiero tenerla, sino con cada material quiero que surja una manera distinta de vincularse. Entonces, con López es esta específica, que es, él está dentro de los personajes y está Laurencia, que es Laurencia, pero que no tiene la herramienta para hacerlo hasta que Lope le da la voz y la habilita a ser la Laurencia revolucionaria, la Laurencia transgresora, la Laurencia que puede. Hasta que no ingresa la palabra, es una Laurencia que tiene la emocionalidad desordenada, que tiene la pulsión a flor de piel, pero no puede canalizarla, no tiene la herramienta. Lope es la herramienta. Entonces, de ese lugar, Lope sobrevive. Es el fuego de cada uno. Desde el purismo lingüístico del verso, no, está en el último acto. No está filtrado, digamos, está compacto, porque es como esto que decía, emerge Lope, está acá, como una línea de flotación, sube, está Lope y aparece con toda la furia, la fuerza y la necesidad de la valentía con la palabra. O sea, pueden haber muchas lecturas con respecto a dónde, si voy así con bueno, acá, yo lo puedo identificar. Puede haber muchas lecturas sobre dónde está, como si hiciera un diagnóstico sobre la obra. Bueno, cada uno podrá decir cosas distintas. Yo creo que Lope está en toda la obra. ¿Dónde está el verso? Es otra pregunta, pero Lope está en toda la obra. De toute façon, tout au long de l'œuvre, même si elle a redigéré, il est ressorti d'une autre façon. Y en vuestra versión actuáis en francés. Es literalmente Lope, pero abreviado y adaptado, o es completamente reescritura? No, es un Lope totalmente marfileño, la verdad. Hombre, claro, como dice ella, surge siempre. O sea, tú lo ocultas, lo vas a buscar a otro lado, a base de improvisaciones, que tenemos una técnica un poco particular en la compañía, que es partir de las improvisaciones de los actores para llegar progresivamente al texto. Y es una cosa que, gracias a Dios, tanto José como Nacho les ha encantado esta opción. Y entonces la base del texto es lo que sale de las improvisaciones de los actores con su manera de hablar de hoy día, su manera de cantar, su manera de expresarse. Poquito a poco vamos integrando ahora palabras, alguna frase, una expresión, que poquito a poco pues encuentra su lugar en el texto improvisado, que no son improvisaciones. Lo interesante con los actores africanos es que tienen una memoria extraordinaria, extraordinaria. Entonces, si hacen una improvisación hoy y le dices mañana quiero lo mismo, pero me cambias esto, y te lo hace. Porque trabajan con el cuerpo.
con el cuerpo y la emoción. Entonces se busca primero el personaje y las emociones del personaje, y luego poquito a poco pues llegar a la literatura, hasta los versos si quieres. Entonces nos hemos quedado en una especie de entremedio, que se están diciendo algunas frases de Lope, pero a la manera africana. Entonces no es el Lope puro y tal, pero surge, todo lo que sale es Lope, pero dicho de otra manera, vivido de otra manera, pero sobre todo resentido con las emociones, tanto los personajes como las situaciones, las emociones y tal. Y esto es un trabajo que es muy, muy interesante, muy lúdico también a la vez, porque la gran diferencia con los actores europeos, por ejemplo, es que aquí les gusta más, yo he estudiado aquí, les explico, he trabajado en Londres, y les gusta más primero entender intelectualmente la obra, hacen investigaciones, también quieren entender lo que tú te pretendes como director, cuál era el contexto histórico, filosófico, o sea, mucho trabajo antes de ir a la escena. Y esto los actores africanos sufren con esto, no les gusta. Les gusta más resentir primero las emociones y poquito a poco vas poniendo la palabra justa y dices, pues en vez de esta, ponle esta, porque lo que está diciendo de esta manera, que parece un poco así lejana, pues está diciendo exactamente lo mismo que nos has dicho ahora. Cambia la palabra, pero no cambies la emoción. Y entonces, poquito a poco, pues esta manera de hablar un poco así específica, de un texto antiguo, pues poquito a poco pues encuentra su lugar, pero de una manera orgánica, natural. Y es así como se ha intentado trabajar. Que naturalmente, si desde la sala queréis hacer alguna pregunta, o si os queréis ahora lanzar preguntas el uno al otro, de cómo has abordado tú, cómo has resuelto tú la escena esta o otra. Adelante. Bueno, pero estoy interesado también nosotros, sí, claro. Sí. Teníamos 1.000.000 de preguntas. Sí, si tenéis preguntas o comentarios que os queráis hacer, como queráis. Adelante, sí. O desde la sala. Si no, continúo yo con alguna más. Hay uno levantado de... Sí. No, sí, perdón, adelante. Hola. ¿Qué pensaría Lope si viera vuestra obra? Pues mira, no lo sé, pero lo que sí sé es que nos ha dicho el día de la General, Lluís Omar, que para mí es una referencia, nos ha dicho una cosa para acabar el discurso que nos ha hecho muy conmovedor. Nos ha dicho, pues cuando yo veo esta obra tengo la sensación que Lope la ha escrito para vosotros. Es lo que te puedo decir. Eso no a mí se me caen las lágrimas. Porque yo creo que en las obras, en los clásicos, si han traspasado los siglos, es porque llegan a la universalidad de la humanidad. Los sentimientos humanos son los mismos. Las emociones, al final, son las mismas. El amor, el odio, los celos, son los mismos. Y cuando una obra llega a tocar a esta universalidad de la humanidad, traspasa las culturas, los continentes, te llega porque te llegaría a cualquier persona. Cualquier cultura puede recuperar esta historia porque la relacionará con su realidad, porque toca al ser humano. Y yo creo en la universalidad del ser humano. Y entonces yo creo que Lope le habría gustado esta versión herética africana de la obra. A final de cuentas, porque lo que resalta, al fin y al cabo, es lo que dice en la obra, lo que defiende yo creo que es lo que la filosofía, o qué diría yo, el militantismo que había puesto en esa época en la obra, es esto lo que resaltamos nosotros. No la manera, el estilo, los versos, la forma, no es la forma, es el fondo lo que intentamos ir a buscar nosotros, en este caso. La forma era herético. En esa época era herético, él mismo era herético, yo creo que era un revolucionario. Le habría gustado versiones como las nuestras, me imagino. Sí, yo creo, sí. Lo que pasa es que ahí es donde pones, como decías vos, dónde está el foco. Para mí el foco está en la escena, que son los que defienden. El texto sigue estando ahí, cualquiera lo puede ir a leer. O sea, nosotros no tocamos el texto literario, el texto dramático sigue estando en un libro, en un libreto.
El asunto es la concepción de la teatralidad y quiénes son los que defienden la teatralidad, que es lo que está vivo ahí en el escenario. Entonces, en lo personal no creo que estos autores que han tenido este grado de valentía y de confrontar el sistema de su época van a querer que se multiplique las voces teatrales, y cuanto más diversas y más amplificadas y más apropiadas, más van a ser fieles al original. Yo no creo que esto es una interpretación mía, obviamente, no creo que la fidelidad a un original sea repetir literalmente y levantarla literalmente como fue escrita. Porque hay otras vidas, o sea, el teatro implica otras pulsiones y otras conjunciones en la composición escénica. Y otras denuncias que tienen que ver con lo que está pasando hoy en día. Y si se genera una discusión, bienvenida a la discusión, y si se genera un debate, bienvenido al debate. Y si genera polémica, bienvenida también. Creo que eso habla de las tensiones vitales. No sé qué diría López porque no estrené todavía, entonces tengo que esperar a estrenar y lo invitaríamos al estreno. Ahora sí, ahí al fondo hay otra pregunta. ¿Estáis muy seguros y muy convencidos de que la obra de López pone en tela de juicio la sociedad? Porque en principio sí, pero al final quien pone orden y quien resuelve es el poder máximo. Y cada uno se queda en el lugar que estaba previamente. Entonces, si habéis tomado la idea de que las mujeres y las clases populares, las clases más trabajadoras del momento, se subleve contra un abuso de poder, sí, pero luego la obra continúa y tiene otros matices que son muy peculiares. O sea, eso de que López era muy rebelde, llevan años y años y años discutiendo si era así. O era un autor, como muchos otros de su época, que finalmente se ponía al servicio del poder. Ahí hay un matiz muy peculiar que a ver si la interpretación que estoy haciendo a mí me gusta mucho, muchísimo. Pero no sé si eso es muy López. Tiene una parte que sí, pero puede que tenga otra que no. Y luego me vais a perdonar, pero López es verdad que transgredió todas las normas, las metió bajo 7 llaves, cierto. Pero es tan bonito el verso de López, por Dios, es tan precioso. Es que eso le da cuerpo a la obra. Es el verso de López deshacerse de placer, vamos, no sé. ¿Lo veis vosotros de la misma manera que el original, el final, retoma en realidad el orden establecido y luego en cada uno de vuestros espectáculos se mantiene ese final o se le da una vuelta? Le hemos dado una vuelta a nosotros, una vuelta seria. Es verdad, claro, si quiere respetar la obra y claro, pues, ¿por qué habría hecho este final? O sea, después de ser tan revolucionario, ¿por qué de nuevo? Él sabe. Pero en nuestro caso, como hemos hecho este sistema ¿cómo diría?, de no respetar la linealidad de la obra, nosotros acabamos cuando ha venido el juez, que no consigue nada de la población, y acabamos cuando una especie de flashback, y el último momento es cuando Lorencia, nosotros son las mujeres que matan al comendador, Lorencia mata al comendador, y así se acaba la obra. Y yo creo que le habría gustado. Bueno, Sí. eso lo hizo Lorca y nadie pone en tela de juicio la versión de Lorca. Lorca acaba justamente cuando el pueblo se alza, gana y despeja los medios porque lo que no pretende. Posiblemente se cubriría él haciendo este final donde el orden de repente para que lo dejen en paz. No, es que era monárquico, no, él lo hizo porque era monárquico, él era centralista. Vale, O sea, sabéis más que yo. López lo hizo porque realmente lo que quería resaltar, que sería muy paralelo a lo que está ocurriendo ahora en España, sin entrar en ningún otro lugar, de la idea centralista. Y él, como era pro-monárquico, él decía, yo tengo que acabar diciendo, los reyes se los que ponen aquí a al respecto. En una época en la que no ser monárquico no era una opción. Hombre, es que es lo que intento decir, sí. Claro, lo que pasa es que las contradicciones, o sea, de cada artista forman parte también de la complejidad del creador. Yo no, en ese sentido, y tomás decisiones también, me quedo con esto y con esto, que tiene que ver cuando uno se hace una reescritura.
también podés incorporar esa ambigüedad o eso que estás planteando. Obviamente que los artistas también son personas y también se equivocan y cometen... Eso está clarísimo, como pasa hoy en día en la revisión de todos los creadores. Y en el caso, lo que yo trabajé fue, que es lo que dije al principio, ¿se mata el tirano o no se mata la tiranía? ¿No? Que creo que en este caso como es muy claro también. Y después en el planteo tiene algo de Sísifo, ¿no? O sea, cada día, o sea, lo mato hoy, pero mañana vuelve a estar vivo, ¿no? Entonces, en el trabajo, en el planteo nuestro, como es una representación, ellos juegan a hacer Fuenteovejuna en el supermercado, no te queda claro si es la catarsis de los empleados o es la catarsis que el teatro me habilita a matar a mi jefe, pero no lo mato, y hoy, en esta hora, soy valiente, como hacemos todos en nuestras vidas. Voy a una manifestación y durante una hora soy valiente, después vuelvo a mi casa y acato todo lo que tengo que acatar, pero en esa hora fui valiente, fui revolucionaria, puteé, dije todo, hice la catarsis democrática de mi momento revolucionario del año. Y después soy una sumisa, una sometida, acato, o sea, es lo que pasa todo el tiempo, ¿no? En las contradicciones ideológicas que tenemos y en las posibilidades que tenemos de canalizarlas. La manifestación, esto lo he incorporado también, el concepto de la manifestación, casi como una catarsis performática que a veces no termina en la propia manifestación, pero también es generadora de algo. Entonces, es con lo que convivimos, las herramientas que tenemos en la convivencia democrática para la transformación. ¿Más comentarios o preguntas entre vosotros? Sí. Pueden disparar lo que quieran, pueden hacer preguntas incómodas, por ejemplo. Pues no sé. Al ver los vídeos promocionales, pero que a veces engañan, la presencia de la música Bueno, sí. no es pequeña. No. En las dos puestas en escena. Pues ahí nos reunimos los dos, por lo que veo. Yo trabajo mucho. Genial. Sí, yo también. ¿Porque siempre lo hacéis o porque Sí. os pareció adecuado para este proyecto? Hombre, nos parecía muy adecuado. También la idea era montar la obra para que la hemos montado en francés. La idea era también que se pueda ver y entender en cualquier sitio. ¿Habéis ido a Francia con esto? Todavía no, hemos venido solo a Almagro y luego COVID y aquí estamos ahora. Pero la idea también era ir a buscar recursos, de estos recursos extraordinarios que tenemos de las culturas de Costa de Marfil. Como os decía, son 72 etnias, todos los actores son de etnias diferentes, se habla en la obra como 7 u 8 idiomas diferentes africanos. Y en África las emociones se expresan con música. Sean tristes o felices, siempre se acompañan de un canto, de una manera de cantar. Entonces hemos ido a buscar, según las emociones, según los momentos, pues tal canción de tal etnia, tal otra, tal manera de bailar, algunas de los estudiantes ultramodernas de revuelta, que son bailes de ahora. Entonces hemos ido a buscar en todos estos recursos porque nos parecía muy interesante ir más allá del texto también, o sea, expresarlo con estas formas de expresión que tenemos que son muy vivas y muy ricas y que amplían las emociones en África. No es una decoración, no es un show, es que así como se expresan realmente. Y las canciones son preciosas, también hay una tradición de cantos polifónicos, que veréis en la obra si venís, y que son preciosos, y con 8 voces diferentes, que a veces dan unas armonías que son muy complicadas de conseguir, mucho trabajo, pero cuando sale, sale. Y entonces esto no es una anécdota, es parte de la vida. Es así como se expresan las grandes emociones. Tu comprends ce que je veux dire? Demande pourquoi on a mis la musique. Parce qu'en Afrique, ça s'exprime. Oui, vas-y. Moi, par exemple, je suis de l'ethnie Bété. Él, por ejemplo, es una etnia que se llama los Bété. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. En el oeste de Costa de Marfil. Alors, on utilise la musique et le chant
pour communiquer, pour exprimer nos émotions. Usamos la música y las canciones para expresar y para comunicar, pero para expresar nuestras emociones. Aux funérailles, En los funerales, por ejemplo, on pleure en chantant. para llorar cantas. Le corps parle, tout le rythme. El cuerpo habla para llorar, para expresar el pésame y el dolor. Oui. Con el cuerpo se hace. Et donc, quelquefois, on fait des compétitions qui va plus chercher l'émotion à travers la chanson, sa musique, à l'intérieur de ceux qui sont venus aux funérailles. Y los funerales es casi como una especie de competición de quién será capaz de expresar con más fuerza el dolor, pero de expresarlo con el canto y el cuerpo. Quand il y a une naissance, on danse. Cuando nace un niño, pues se baila. Et on comprend plus la situation quand c'est dansé et chanté. Y para ellos se entiende mucho mejor una situación, una emoción, cuando está cantada y bailada. Même quand il y a des crises graves comme la maladie grippe aviaire, Y cuando hay crisis graves, como hemos tenido una epidemia de gripa de los pájaros, ¿cómo se llama? on chante La gente cantaba. pour désamorcer la gravité. Para un poco, pues, rebajar la tensión, que sea menos grave. Se cantaba o sea, eran cantos de, ¿cómo decían? C'était des moqueries sur la... Oui, on se moque pour qu'on se sente bien, pour que la gravité soit plus acceptée, plus apaisée. Sí, como si le tomaras el pelo a la gripa para que parezca menos grave, cuando ha sido un desastre económico grave en nuestro país. Sans la danse et la musique, on est orphelin. Y nos sentimos huérfanos sin la danza y la música. Donc, dans le spectacle, la musique est notre partenaire. En la obra, la música es nuestro colaborador casi, o sea, es parte integrante de la obra. Voilà, et grâce à la musique et la danse, on arrive à exprimer ce qu'on ressent de la situation que l'OP nous présente. Y gracias a la música y la danza conseguimos expresar mejor lo que resentimos de la obra de Lope de Vega. De todos modos, también en el Teatro Áureo siempre la música ha estado muy presente. En todas las obras de Lope de Calderón, sí. Por eso Creo que todas estas veces que estuvieron José Gabriel y Nacho también lo entregamos rápidamente porque Nacho García también es alguien que sabe muchísimo de música, ha montado muchas zarzuelas, óperas y tal, y lo entendía perfectamente esto. Para él era una cosa totalmente natural y, entonces, y también nos lo dijo que en las obras de Lope pues sí estaba la música y la danza. Pero nosotros la reinterpretamos de otra manera, claro, a la manera africana. Sí, yo trabajo mucho con música también, me parece que es una herramienta fantástica porque tiene la arbitrariedad que carece del análisis, o sea, vos pones una canción y tiene permisos de libertad y rítmicos fantásticos, vos podés saltos de lenguaje sin explicación, entonces es una herramienta lúdica increíble para trabajar, tanto en instancias de laboratorio, de taller o directamente ya en un espectáculo. Y me gusta transitar también un poco como lo que él decía, como parte del texto, la metateatralidad o que la canción tiene una propia narrativa, utilizar canciones. Yo trabajé también con músicas diferentes. Por ejemplo, usamos una canción de Violeta Parra, no sé si la conocen, que es una cantautora que es una cantante de protesta de los años 70 de Chile, y usamos versionada por nosotros, primero cantada en la línea de ella, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma?, ¿no? Y después convertida en cumbia, entonces también es una música muy popular nuestra, y que tiene que ver con el cuerpo, porque hay músicas que tienen que ver con la cabeza y hay música que tienen que ver con el cuerpo. Para los latinos también, o sea, lo que tiene que ver con la salsa o todo el universo que también en cada país es distinto, rápidamente lleva al cuerpo. Entonces introduce una mezcla entre la cabeza y el cuerpo, que me parece interesante. Trabajar también los ritmos como una narración, un ritmo más contemporáneo, un ritmo más discotequero, que es el ritmo de no pienso, no pienso, no pienso. Como una forma también de negación o de amnesia,
Entonces, la canción, además de la musicalidad obvia o de el beneficio escénico que tiene, la generosidad escénica que tiene, también son relatos que están ahí y que nos acompañan de forma permanente a todas las personas. Estamos escuchando música todo el tiempo, ¿no? Tenemos como una filtración permanente, una contaminación sonora, y porque el verso es música, además. A mí me pasa eso que llega un momento con el verso que lo que me resuena más es la musicalidad, más que el contenido. Entonces, ahí hay un vínculo también con Lope desde la música, de la adaptación de lo musical, la presencia de lo musical. ¿Alguna pregunta, comentario más? Si no, propongo ir terminando. Sí, yo creo que llevamos un rato. Pero si hay algo muy interesante que queréis lanzar todavía, estáis a tiempo. ¿O vosotros? ¿Una bonita última palabra? Bueno, Vuestra. sí, Mira, desde la sala. No quiero que me sintáis ni siquiera con una crítica, pero yo estuve ayer en vuestro estreno. Felicidades. Todo lo que han dicho es verdad. Lo que veis en o sea que tenemos un testigo. Pero yo que soy torpe, me faltaba que en las canciones que supongo que se dice algo, sea lo que sea, en el idioma que sea, a mí me hubiera faltado una palabra que me dirigiera a la canción. Porque en algunos casos es evidente, o sea, la danza, o sea, digamos, el primer asalto contra el comendador, ¿no? El baile de las mujeres con su corona de tela y todo el juego y demás, hay cosas que son evidentes, insisto, en esto de que yo soy torpe para verlo, ¿vale? Esto es importante. Pero en otros no, o sea, conozco muy bien Fantologuna, es verdad, la obra, y bueno, creo que podría seguir perfectamente incluso esos cambios, ¿no? De López Antuñano, que pues ahora delante, ahora detrás, incluso ese último flashback, que la verdad que sobrecoge, ¿no? Porque ya no te lo esperas, y dices, bueno, pues si me lo han matado, ¿no? Si me lo han pisoteado, pues no quiero... Claro, ya han hecho, pues ya está. Escuchamos. Baila muy bien, pero me faltaría, a mí, insisto, no sé la palabra, ¿no? O sea, si la primera canción habla, es que no sé de qué habla, pero habla de la dureza, del sol, del calor, no lo sé, del trabajo, de lo torpe. Il dit qu'il est un peu maladroit, mais qu'il a adoré, tout ça c'est super, mais qu'il lui a manqué un peu de comprendre qu'est-ce qu'on dit dans les chants. Ah, ok. Parce qu'on traduit pas les gens, les sons. Porque el resto del espectáculo va sobretitulado. Sí, digamos que lo que son las conversaciones, lo que es texto, hay muy poco y se agradece, pero no porque sea ni mejor o peor, o sea, es que está muy bien todo lo que han escuchado, pero cuando llega la canción, igual es que yo soy muy de musicales, claro, la canción forma parte de... Es una crítica muy interesante, la verdad. Es verdad, no hemos sobretitulado las canciones que se hacen en idiomas africanos, que os comentaba antes. Y sí, claro, el texto tiene que ver con la situación, la obra, pero no se entiende porque son idiomas africanos y... Bueno, es una opción, ¿no? Decir, pues dejar que el público pues lo interprete a su manera, pero es cierto, no hemos sobretitulado las canciones y quizás algunas veces deberíamos. Pero lo vamos a pensar. Voy a ir a la última función. Lleva un tiempo, el pensar lleva un tiempo. Pero es verdad, es una crítica interesante, habría que... On peut y réfléchir. Peut-être certaines chansons Peut-être. No sé, pero igual, pero incluso cuando lo dices, ¿no? No, pero es una crítica. Que van a entender el texto, pero no obviamente 7 idiomas de... Sí. Pero todos los... O sea, la letra de estas canciones en el idioma tienen que ver con la obra, por supuesto, o sea, están totalmente... Sí, eso sí. Pero hemos dejado eso un poco de libertad de interpretación del público y a ver si recibe más la emoción del baile y de la canción que la explicación, digamos, literaria, ¿no? También puede ser... Pero en algunos momentos quizás sería oportuno.
también puede ser, digo, en defensa de tal como estáis presentando el espectáculo ahora, puede ser también un descanso para el público, que está todo el rato pendiente de la acción y de las letras arriba, y un momento, 2-3 minutos de canción, no miro ahí arriba. Es la explicación de esta decisión nuestra. Estaba todo arreglado, estaba todo arreglado. Es que realmente, tú pensabas que también la gente necesitaba un poco dejarse llevar y no estar todo el rato pendiente también. Pero en algunos momentos quizás sí podría, sin tampoco dar toda la letra de la canción, pero un toquecito podría ser. No lo vamos a pensar, lo digo en serio. Sí. Pues en realidad el ordenador ha decidido por nosotros, ha desaparecido la imagen, hace un instante ponía no signal, pues yo creo que es la señal de irnos para casa. Muchas gracias a todos, todas, a nosotros. Solo quería decir una cosita para acabar y es que la importancia que tiene esta aventura para nosotros aquí en el Teatro de la Comedia. Como os decíamos, el teatro había desaparecido de nuestro país durante 10 años y estamos en un momento que se llama, estamos recreando el teatro en nuestro país. Es muy difícil y para nosotros que la obra esté presente aquí, en esta prestigiosa sede de la Comedia, es más que solo una función, es más que solo una compañía que está de gira. Es muy importante para nosotros, porque esto es simbólico de que sí existe todavía el teatro en Costa de Marfil, sí hay talento. Es importantísimo, por eso han venido un montón de oficiales de cooperación, de la embajada, todo el mundo nos está mirando, la ministra de Cultura en nuestro país, que no solo, teatro y oficiales nunca se llevan muy bien, pero en esta, pero queremos imponerles a ellos que sí hay valor, que el teatro tiene su plaza, es necesario. Y es importantísimo para eso, por eso es tan emocionante para nosotros estar aquí. Y cada una de las funciones es una emoción inmensa para nosotros. Es como una victoria tras años de trabajo, intentar salir del país con obras nuevas, que antes se hacía bastante, teníamos giras y tal, pero todo esto se había totalmente desaparecido durante 10 años. Es un renacimiento del teatro de Costa de Marfil. Por eso os agradecemos tanto a Lluís Omar, a Lola, a todo el equipo, por supuesto a Nacho García, de la confianza, el trabajo que ha hecho con nosotros, fantástico, a José Gabriel. Es que es más que solo una obra para nosotros, es un símbolo del renacimiento del teatro en nuestro país. Y parece la calidad, los talentos que hay y que vale la pena luchar para el teatro, que el teatro no ha de morir en ningún país del mundo. Si me permitís, quería acabar con esta frase para daros las gracias. Un beso.